¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a la Enciclopedia Mutante. Hoy retomamos las aventuras de los X-Men, en esta ocasión con una historia que sucede en el pasado y que tendrá repercusiones directas en el futuro, pero que probablemente pocos conozcan. Se trata de la aparición de los evolucionarios, unos misteriosos seres muy poderosos que tienen como misión asegurar la supervivencia de los mutantes. ¿Pero a qué costo? Quédense para conocer esta interesante aventura. Y pues sin más tardanza, pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Esta historia comienza hace más de 2 millones de años. En una planicie africana, un pequeño grupo de Australopithecus huye despavorido, siendo perseguidos por lo que parece una especie de lobos o hienas descomunales que los cazan para devorarlos. Pero son conscientes que cerca de ellos están unos seres a los que identifican como algo similar a dioses, contemplando su situación. Estos seres son los Eternos. Ellos se preguntan si deben intervenir para salvarlos, pero su líder les ordena mantenerse alejados, pues su trabajo es enfrentar a los desviantes, y es el plan de los celestiales que estos seres evolucionen por sí solos para ser juzgados después. Uno de estos antiguos homínidos está a punto de ser devorado por esas bestias, cuando algo las elimina. Se trataba de uno de esos dioses que se decidió a intervenir para salvarlos. Ese homínido después recordaría haber muerto y luego volver a estar vivo, y encontrarse en alguna especie de laboratorio, donde ese dios estaría forjando trajes para él y dos de sus compañeros salvados también. Este ser es Phastos, el Eternal Forjador, que desobedeciendo a su líder decidió intervenir. ¿Quiénes son los Eternals? Los Eternals, o Eternos, son una raza de humanos evolucionados con la misión de proteger a la humanidad de los desviantes, su contraparte evolutiva y enemigos mortales de ellos. Fueron creados por los celestiales, una raza extraterrestre de seres cósmicos, y fueron dotados con grandes poderes y con inmortalidad, pudiendo ser resucitados. Ellos son guiados por una conciencia colectiva llamada la Unimente, que fue la fusión de las mentes de varios de sus integrantes para crear a un ser muy poderoso con gran inteligencia. Los Eternos han habitado en varias ciudades en la Tierra. Una de ellas fue llamada Olimpia, en la que formaron una alianza con los dioses olímpicos de la mitología griega. Los Eternos se mantienen al margen de la humanidad, interviniendo solo cuando es absolutamente necesario para su salvación, y esperando el momento en que la humanidad sea juzgada por los celestiales. Phastos es uno de estos Eternos, quien es el arquetipo del herrero y que tiene la capacidad de dominar la tecnología y la ingeniería, forjando armas y trajes con poderes cósmicos. Phastos enseñó a estos homínidos el idioma celestial y el uso de su tecnología, y los proveyó de unos trajes especiales que les permiten vivir por milenios, y les otorga poderes cósmicos. Finalmente les dio la misión de asegurar la evolución de la siguiente especie, en este caso la humana, pero les advirtió que debían permanecer ocultos, pues su intervención en la evolución estaba prohibida por los demás Eternos. Mucho tiempo después, más de 2 millones y medio de años antes de nuestra era, un pequeño grupo de Australopithecus ediva se ocultaban de los elementos dentro de una cueva en algún lugar de África, y en su interior, una hembra dio a luz a 2 mellizos que lucían diferentes al resto, pues presentaban menor vellosidad en su cuerpo. Un salto evolutivo entre los homínidos, a la especie que serían los primeros antepasados del Homo sapiens. Uno de estos Australopithecus, asustado al ver la diferencia de los recién nacidos, ataca a la madre golpeándola en la cabeza, y luego toma a uno de los pequeños para asestarle un golpe mortal, cuando una extraña luz azul aparece frente a ellos. Después se muestra a 3 figuras con trajes futuristas que han rescatado a ambos bebés para protegerlos y eliminado al resto de los homínidos de la cueva, pues creen que para asegurar el paso evolutivo de los Homo sapiens, los Australopithecus deben desaparecer. Millones de años después, poco antes de la aparición de los Centinelas, los X-Men habían acudido a una misión en una fábrica de municiones de las industrias Hammer, en Nueva Jersey, enfrentándose nuevamente a Magneto y su hermandad de mutantes, que aparentemente intentaban apoderarse de unos misiles.
Durante el enfrentamiento en el que los X-Men parecen estar llevando la ventaja, aparece un enorme robot centinela, seguramente atraído por la cantidad de mutantes en el área. Esta sería la primera vez que los X-Men ven a un centinela, y curiosamente es de un tamaño mucho mayor a los primeros centinelas de los que hablamos en otro video anterior, pues esos eran apenas un poco más grandes que un humano normal. El centinela los ataca a todos y Magneto se aleja con su hermandad, diciendo a los X-Men que él solo quería que vieran cuál es la respuesta de la humanidad hacia los mutantes, y que entiendan que el sueño de Javier está equivocado, dejándolos solos contra el robot gigante, pues la intención de Magneto no era robar ningún misil, sino efectivamente llamar la atención de estos centinelas, dejando vendidos a los X-Men. Lo que indica que de algún modo Magneto ya sabía de los planes del gobierno con este proyecto, que no sería imposible debido a su pasado como espía. Los X-Men se ven obligados a enfrentarse al Centinela y Ángel desobedece las órdenes de Cíclope, yendo directo a enfrentarlo y recibiendo una descarga eléctrica, arriesgando su vida. Luego el resto logra derribar al robot, pero el profesor le da la orden a Cíclope de hacer la retirada. Más tarde en la mansión, Ángel está bastante cabreado con Cíclope por haber ordenado retirarse, diciendo que podían derrotar al robot. Sí, claro, lo dice el que quedó fuera de combate primero que todos. De mucha ayuda fue en el campo de batalla. El profesor entonces interrumpe diciendo que la orden fue suya y que él había percibido a través de la mente de Sapo que otros 3 centinelas iban en camino, por lo que quedarse habría sido un error, lo que deriva en otra discusión con Cíclope que le reclama al profesor la falta de información. Y tiene razón, pues perfectamente pudo explicarle la razón para retirarse, en vez de dejarlo cargar con los reclamos del equipo. Y Cíclope también le dice que si los humanos están construyendo robots para cazarlos, ellos deben actuar en consecuencia, por lo que en cierta forma le está dando la razón a Magneto. Mientras están discutiendo, unas figuras extrañas se aparecen en medio de la habitación. Son esos 3 homínidos que fueron modificados por Phastos hace millones de años y se hacen llamar los evolucionarios. Ninguna relación con el alto evolucionario, aunque al parecer después sí hacen equipo. Y les dicen que están allí para asegurar la supervivencia de la especie mutante, así como anteriormente se aseguraron de la supervivencia de los Homo sapiens. Pero estos ya serían relegados, pues ahora es el momento de la evolución de los Homo superior. Cuando Cíclope les pregunta cómo piensan lograr eso, estos contestan que lo harán mediante la extinción de los humanos. Por supuesto que los X-Men se oponen a eso, pues aseguran que ellos están intentando que los humanos y los mutantes vivan en armonía, y mientras el profesor está tratando de explicar su misión como grupo mutante, Iceman comprende que si los evolucionarios llevan a cabo su plan, entonces su familia desaparecería, así que los ataca de forma impulsiva, arruinando cualquier acuerdo que hubiera podido lograr el profesor. Pero estos son demasiado poderosos y rápidamente dejan fuera de combate a Iceman, y así el resto del equipo comienza a atacarlos para protegerlo. Bestia logra romper el casco de uno de ellos y queda sorprendido al ver su rostro primitivo, pero también es derribado por estos seres, y aunque el profesor finalmente logra calmar la situación disculpándose con ellos y tratando de explicar que están equivocados en esa decisión, ellos se dan cuenta que Charles no habla por todos los mutantes, pues no es capaz ni siquiera de hacer que sus estudiantes lo obedezcan. Uy, eso debió doler, pero creo que confirma lo que muchos lectores pensamos frecuentemente, cada vez que alguno de los personajes actúa de forma estúpida complicando las cosas. Después de esto, los evolucionarios desaparecen de la mansión en busca de otro líder mutante y así llegan frente a Magneto. Esto nos muestra que los evolucionarios han estado observando a los mutantes por un buen tiempo, y le dicen a Magneto que ven a otros mutantes con potencial, entre los que mencionan a Essex, a Amal Farouk y a Sebastián Shaw, incluso a Ensaba Nur, mejor conocido como Apocalipsis. Pero Magneto con su gran ego les contesta que él sí habla por todos los mutantes. Después le explican que su plan de exterminar a la humanidad es atacando su ADN. Entonces Magneto los convence que él es quien dirigirá a los mutantes para que lleven a cabo su plan. Mastermind le pregunta a Magneto cómo piensa reunir a todos los mutantes y Magneto le dice que será con la ayuda de Cerebro y que Charles no es el único telépata. Mientras en la mansión, Charles intenta localizar con Cerebro a los evolucionarios, pero no es capaz de detectar sus patrones mentales. Y por su lado Hank está trabajando en un aparato que le permita dañarlos de algún modo.
En otra habitación, Scott se está lamentando con Jean sobre su falta de liderazgo, pues se culpa de la pelea con estos seres, cuando aparece repentinamente Quicksilver, que ha ido a advertirles que Magneto se ha aliado con esos evolucionarios y que intenta ir por una telépata muy poderosa para usarla. Charles y sus X-Men se dirigen al lugar donde se encuentra dicha mutante, que resulta ser una joven llamada Emma Frost, una chica que Charles intentó reclutar para su escuela de mutantes años atrás y que está internada en un asilo mental muy exclusivo llamado Clínica Essex, otra vez siniestro inmiscuido en el pasado de otro mutante, pues sus padres la recluyeron allí cuando comenzó a manifestar sus poderes mentales. La chica se muestra sedada dentro de una habitación acolchada y con camisa de fuerza, y justo en ese momento el techo del edificio se destruye dejando entrar a Magneto. Los X-Men entonces se enfrentan a Magneto con Mastermind y Sapo, que son los únicos que lo acompañan, pero los derrotan relativamente fácil ya que Magneto destruye el edificio en un intento de sepultarlos, mientras Sapo carga a Emma y Magneto se los lleva flotando en unos pedazos de escombro. Los evolucionarios, que están presentes, al ver esta pelea cuestionan a Magneto sus métodos, pues ven que está dispuesto a sacrificar a su propia gente y él les contesta fríamente que en toda guerra hay pérdidas aceptables. No obstante, los X-Men no sufrieron daño, pues Jean Grey alcanza a crear una burbuja telequinética que los protege. Pero yo me pregunto, ¿y qué pasó con el resto de los pacientes y el personal médico en el edificio? Porque en viñetas anteriores se vio que había más gente que no quedó protegida por la esfera de Jean, y Magneto destruyó todo el edificio. En fin, que Charles concluye que Magneto se dirige a la mansión, pues se llevó a Emma, que es una telépata como él, y que quiere usarla en Cerebro para enlazarse con todos los mutantes en el mundo, así que se disponen a ir para allá. Al poco rato en la mansión se encuentran Quicksilver y su hermana la Bruja Escarlata, que al parecer parte del plan de Magneto era que Quicksilver les advirtiera sobre Emma para que fueran a buscarla y así dejaran desprotegida la mansión. Muy astuto de parte de Magneto, la verdad. Entonces conectan a Emma a la máquina Cerebro, que en ese tiempo aún no era una gran cúpula y estaba en la oficina de Charles. Y vemos cómo ella se conecta con personajes muy conocidos como Wolverine, Tormenta, Mystique, Siniestro, el Rey Namor y posiblemente Sebastian Shaw. Pero también Charles y Jean la detectan, y entonces Magneto, despojado de su casco y usando a Emma como un enlace mental, comienza a hablarles a todos los mutantes, prometiéndoles una era de libertad bajo su liderazgo. Pero Emma, ya sin el efecto de los medicamentos, se rehúsa a seguir ayudando a Magneto, por lo que este hace que Mastermind haga una ilusión sobre la destrucción que les depara a los mutantes a manos de los Centinelas. Entonces Cíclope y Ángel entran sorpresivamente a través de un ventanal y comienzan a pelear contra la Hermandad, y Magneto amenaza con eliminarlos, pero la Bruja Escarlata por fin se le opone usando su magia para atacarlo, lo que aprovecha Quicksilver para llevarse a Emma desconectándola de Cerebro, oponiéndose ambos abiertamente a su plan de exterminar a toda la especie humana. Vaya, ya era hora, ya decía yo que no podían seguir siendo tan ingenuos. Así que Magneto empieza a enfrentarlos a todos juntos, lo que hace que los evolucionadores le cuestionen si realmente es el líder de los mutantes, pues está enfrentando a su propio grupo. En ese momento llega el profesor, y ya que Magneto no tiene su casco para protegerse de Charles, este lo ataca con una descarga psiónica dejándolo inconsciente. Entonces los evolucionarios atacan al resto de mutantes y finalmente Bestia reaparece con el aparato que estaba construyendo, el cual provoca que los evolucionarios se separen de sus poderes cósmicos. Estos caen desarmados y sin sus trajes especiales, pero dos no resisten el ataque y perecen. Bestia se sorprende porque no era su intención eliminarlos, entonces el evolucionario restante ataca a Bestia cuestionando por qué mataron a los suyos cuando ellos solo quieren salvar a los mutantes, y está dispuesto a eliminarlos a todos y buscar otro objetivo. Pero Scott se postra frente a él pidiéndole disculpas y asegurando que no era la intención de ellos eliminarlos, y les pide más tiempo, comprometiéndose a ser él quien lidere a los mutantes, y le asegura que los X-Men detendrán cualquier cosa que les lancen los humanos, para demostrarles que pueden sobrevivir sin necesidad de los evolucionarios. El evolucionario lo piensa un momento y al final acepta la propuesta de Scott. Le dice que él será quien lidere a los mutantes y que después de un tiempo volverá para verificar si cumplió su promesa, o de lo contrario seguirá con su plan de extinción de la humanidad.
Pero antes, controlando los poderes de Emma, les borra la memoria a todos, pues como se dijo, su intervención estaba prohibida, y hace que Bestia no pueda volver a construir un aparato similar. Jean alcanza a proteger la mente de Scott, haciendo que el recuerdo quede oculto, pero sin borrarse. Y supongo que después los evolucionarios restauraron toda la destrucción causada anteriormente, y que también les borraron la memoria a todos los mutantes que Emma contactó mentalmente. Porque tras esto, cada involucrado regresa a su vida normal. Emma despierta en la clínica Essex, que había sido destruida y ahora está de pie. Magneto está en su base secreta con la Hermandad, aunque de muy mal humor, pero no sabe por qué. Y los X-Men aparecen sin recuerdos de lo sucedido en la mansión que también había sido destruida. Y dentro de los siguientes días los X-Men se enfrentarían a los Centinelas por primera vez. Muchos años después, los evolucionarios reaparecerían en la vida de los X-Men, esta vez para protegerlos de la amenaza de los Neo, una variación de mutantes que los atacaría en la isla Utopía, y para cumplir el ultimátum que le impusieran a Scott años antes, aunque los X-Men no tendrían recuerdos de nada, pero esto será una aventura para contarles después, cuando lleguemos a ese momento de la historia. Y así concluye esta interesante historia. ¿Qué les ha parecido? ¿Conocían a estos personajes, los evolucionarios? Esta historia me parece muy buena, pues ya que se publicó hace algunos años, incluye algunos conceptos más actuales, aunque sí tiene ciertas inconsistencias con los cómics de los X-Men en sus primeros años, como el diseño de los Centinelas, al igual que el casco de Magneto, que en ese tiempo aún no lo protegía de los ataques mentales, pero creo que no son cosas que afecten a la historia. En el siguiente video mostraremos la última aventura de esta alineación de la Hermandad de Mutantes, por causa de un ser conocido como el Extraño, y las consecuencias que tuvieron al enfrentarlo. No se lo pierdan. Por el momento les agradezco por haber llegado hasta el final del video. Espero que haya sido de su agrado y no se olviden de dejar un like y suscribirse a la Enciclopedia Mutante. También los invito a que sigan participando en la caja de comentarios con sus dudas o aportando información adicional. Y dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta pronto.